Las enanas de Pedro Luna siguen bailando. Ni una línea de esta historia hubiera sido posible sin el Estrecho de Magallanes. Pedro Luna, el pintor que para algunos expertos marca el inicio del modernismo en su arte en Chile, llegó por barco a Punta Arenas, que duda cabe, era 1937, y no había más alternativa que zarandearse en el Golfo de Penas para llegar a la perla del Estrecho, que estamos viendo, donde se respiraba un aire más culto de lo que se pudiera imaginar. Muchas bibliotecas habían ido incrementando sus colecciones de libros y revistas, sobre todo importados. El día que conocí hace ya mucho tiempo uno de sus cuadros inspirados en ese viaje, sentí una gran impresión y encanto con lo que relataba en pinceladas. No era la pintura real, era solo una versión impresa del cuadro titulado El baile de las enanas o Cabaret de Punta Arenas. Un burdel, algunos músicos, personajes locales y extranjeros disfrutando la visita al lenocinio y las enanas bailando en la modesta pista, abrazadas por sus parejas disparejas. ¡Qué cuadro! Hablaba sin palabras. Yo había conocido a esas mujeres pequeñas en las calles de mi ciudad, caminando con leves balanceos por sus piernas tan cortas y arqueadas. Eran mis años de infancia y adolescencia, y yo las miraba de reojo con sus abriguitos largos, algunas con zapatos de taco medio, otras con un pañuelo en la cabeza, muy al estilo de las señoras de esos años. Sus cabezas se veían de gran tamaño, al menos en proporción con el cuerpo que habían podido desarrollar. Jamás imaginé entonces que había un lupanar de meretrices enanas. Y me dije, al ver el cuadro, algún día escribiré sobre esta escena. Pero mientras llegaba ese día ocurrió en el inicio de este siglo que me reencontré con la placa original de una foto tomada hacia 1928 por el sacerdote Alberto de Agostini a orillas del canal Beagle, 10 años antes que Pedro Luna viajara a Punta Arenas y conociera a las meretrices enanas. Era la foto del pequeño grupo de yaganes sobrevivientes de un pueblo que había llegado a Tierra del Fuego hacía por lo menos 6.000 años y cuya población sobrepasó a mediados del siglo anterior las 3.000 personas y un poco más en los anteriores aún. Al momento de ver este retrato de esos últimos yaganes, me pregunté, ¿cómo fueron sus vidas? ¿Cómo podría ser yo de esta foto un relato de los últimos representantes de un pueblo canoero, el más austral de la tierra, si ya casi todos habían muerto? Y lo hice. Convertí esta foto en la saga final de un pueblo con las historias de cada anciano a través de los relatos de Úrsula y Cristina Calderón. Ellas, Úrsula y Cristina, Úrsula ya fallecida, convivieron con ellos porque eran huérfanas y pasaban de casa en casa, conocían a todos los ancianos de la tribu. Y un asunto curioso, ambas reconocían a las otras personas en esa foto, pero no podían reconocerse a sí mismas. En el caso de Úrsula, que era un poquito mayor, no tenían imágenes de su niñez. Cristina acaba de cumplir 92 años, aquí en la foto a la derecha, y es la última hablante del idioma yagán en la tierra, hablante en propiedad, y la última hija de padre y madre yaganes. La inspiración, la creación a partir del entrecruce de artes distintas, de la homologación de artes distintas, es de viejo cuño. Ejemplos contemporáneos son por el de Picasso, que pintó al Quijote, Dalí, que pintó escenas de Alicia en el País de las Maravillas, es decir, un viaje de la literatura a la pintura. En el sentido opuesto y sobre todo en la poesía hay muchísimos ejemplos, pero quizás lo que siento más cercano a mi experiencia son esos 9 minutos y 57 segundos en que Akira Kurosawa se introduce en los cuadros de Vincent van Gogh en pantalla, uno de los dos pintores holandeses que más admiro, al punto de haber recorrido los principales escenarios de su obra, en especial en el sur de Francia.
En Sueños, el cineasta Akira Kurosawa introduce a un joven pintor dentro de los paisajes azul-amarillo del holandés, como se ven estas imágenes, persiguiendo al maestro, y remata esos casi 10 minutos con la obra Trigal y Cuervos, haciendo que incluso escuchemos los graznidos, envolviéndonos a los espectadores también en el paisaje. Inolvidable. Pedro Luna, que nació en el 1896 en Linares y murió en 1956 en Viña del Mar, fue un artista de personalidad extrovertida, vividor y aventurero, bohemio, amigo de músicos y de poetas. Después de 2 años en Europa, volvió a Chile, a su capital, que no celebró su estilo ni sus temas. La fama, el reconocimiento vendrían más tarde, como suele ocurrir. Al sentirse fracasado en Santiago, se dedicó a recorrer algunas regiones de Chile y así fue como en 1937 o 38 llegó por mar a Magallanes. ¿Cómo era Punta Arenas hacia el final de esa década? Pequeño pero interesante, quizás más de lo imaginado. Veamos algunas fotografías de esa época. Tenía la ciudad un puerto modesto pero muy activo. El estrecho de Magallanes, la comunicación por barco marcaban el carácter muy marítimo de la ciudad. Había una conexión regular con Buenos Aires y en las librerías Santa Teresita, Austria, Universo se entremezclaban el Villiquen del Patoruzú y el Rico Tipo con el Tesoro de la Juventud y obras literarias editadas en Santiago y Buenos Aires, aunque también en México y España. Ahí está la Avenida Colón con Borges. Fueron décadas de fuerte aire argentino en la Patagonia chilena. Allí vemos la Plaza de Armas y aunque la distribución de la riqueza era la imaginable, resultaba muy atractivo el boato de sus palacios. Esta foto en la que se ve el palacio de Sarah Brown fue tomada en realidad en 1920, cuando la ciudad celebraba los 400 años del descubrimiento europeo del estrecho de Magallanes. Ahora hemos llegado a los 500 años. Pero el escenario más inspirador de Pedro Luna, el pintor bohemio, fue otro. Esta diapositiva nos muestra una taberna, es un hermoso dibujo de Theodor Olsen hacia 1890, en tiempos de la colonia. Luna amaba la noche, los bajos-fondos, los estímulos fuertes de la vida en farra, los bares de puerto. Y en Punta Arenas se encontró un animado y original local nocturno, un burdel con mujeres pequeñas, enanas, deformes, comprimidas por el raquitismo. El cuadro estuvo por aquí y por allá y hoy está en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde al fin pude conocer el original. Imposible no advertir en la siguiente descripción de Joaquín Edwards Bello su total desprecio por las mujeres que ejercían la prostitución. Dice el texto que acompaña al cuadro en el museo: esas mujeres sin miedo ni delicadeza, hechas a todas las salvajadas, en roce con los más bestiales individuos, tenían la coquetería de la pasividad, fingían la timidez para mostrar algo femenino, incapaces de moverse y de hablar, sin ánimos para matar una mosca, fruncidas y rígidas, esperaban que fuesen a convidarlas para bailar, lo que hacían con la vista baja, el paso tímido y la cara compungida, llenas de remilgos y melindres. Era preciso un largo flirt para congraciarse con cualquiera de ellos. Un texto poco feliz desde mi punto de vista y menos aún apropiado para acompañar un gran cuadro. Yo había repasado los detalles del óleo una y otra vez, había leído sobre la vida de Pedro Luna, pero sobre todo sentía muy próximo todo lo que ofrecía ese cuadro. El marinero de chaqueta oscura hacia la derecha había llegado recién a puerto, después de cruzar el mundo y navegar por el estrecho de Magallanes. La más osada de las meretrices, enanas, está semidesnuda a la derecha sobre un barril, acariciada por otro marinero. El gendarme lleva su arma mientras baila porque debe demostrar que es una autoridad en ese lenocinio de variada concurrencia. Los cuadros en la pared son de Pedro Luna, obviamente, con ellos ha pagado la regenta sus tragos y demás.
Las mujeres pequeñas, tantas veces vistas y observadas en mi ciudad, se entrelazan con los clientes como si fueran niñas impúberes. Y en la orquesta, esa increíble orquesta, toca el piano, de espaldas, obviamente, el maestro Pedro Luna, lo que fue cierto, tocaba el piano. No encontró mejor escenario para su segundo arte. El maestro no se autorretrata pintando, sino tocando. La escena evoca, aunque de un tono menos principesco, el juego visual de las meninas y posiciona al pintor en la intertextualidad. Él pone la música. Y así se armó la historia con Liam, el irlandés, que llega a puerto poco después que la cuadra norteamericana y tiene que conformarse con los despojos, es decir, aceptar la sugerencia de un borrachín callejero y visitar este burdel de las enanas, conocer a Peter Moon, como le decían, Pedro Luna, y enredarse en charlas culturales y en una disputa ajena por bailar con una de las enanas hasta que un disparo interrumpe la orquesta y la danza. Y muerto el gendarme, el irlandés tiene definido, congelado su destino. Huye hacia las partes altas de la ciudad en una noche blanca de un silencio pavoroso, de una soledad jamás sentida, ni aun en medio del más vasto de los océanos donde jamás el irlandés volverá a navegar. Éfrasis, qué palabra, la transformación de un arte visual en otra forma, verbal, confrontación única entre el tiempo y el espacio, entre la palabra y la visión, dentro de una sola experiencia sensorial, dos discursos con sus límites ignorados, asaltados o, como en este caso, extendidos. Dos códigos distintos, aparentemente irreconciliables, se han emparentado. Intertextualidad. Este es mi homenaje personal al gran Estrecho de Magallanes, que no podía sino ir en la portada con su cielo habitual en llamas. Y para la contraportada, el cuadro al que hoy día los invité a entrar en una noche de invierno puntarenense en que nieva y nieva. Aunque no se vea la nieve, yo siento esos grandes copos cayendo suavemente sobre la ciudad y siento también el frío. ¿Y ustedes no?